Bien, dejamos un trimestre muy complicado para los bonos, con caídas en precio de una forma casi vertical, por las políticas económicas o por políticas monetarias de los bancos centrales, que ha cambiado sustancialmente como consecuencia de una inflación cada vez más alta. Y entramos en un trimestre muy complicado, también para los bonos, para el mercado en general, donde vamos a ver unos datos macro más complicados que van a recibir el problema geopolítico que tenemos en Europa, con unas dudas sobre cómo van a ser los resultados empresariales, con una subida de tipos que efectivamente va a ser mucho más fuerte en Estados Unidos que en Europa, con una inflación que todavía parece ser que no hemos llegado al máximo y con un crecimiento mucho más por debajo, muy por debajo a lo que podíamos esperar. Por tanto, la situación no es nada cómoda, aunque sí que hay una complacencia en el mercado sobre esta situación. En los diferenciales de crédito de los bonos todavía vemos que no se están abriendo como se deberían abrir. Por tanto, hay una complacencia que veremos más adelante cuando efectivamente salgan estos datos macro que esperamos para este trimestre y los datos empresariales, repito, que vamos a ver en estas dos próximas semanas, a ver cuál va a ser el comportamiento. Pero en todo caso sí que es cierto que hay una diferencia entre Estados Unidos y Europa muy grande. En Estados Unidos, autosuficientes energéticamente y exportadores desde hace 2 días de petróleo, con un crecimiento sostenido, con unos salarios que de alguna forma mitigan un poquito la inflación en la que están actualmente, pues bueno, pues la situación es mucho más cómoda. Y por eso esa subida de tipos de interés que estamos viendo y esta fuerte caída de precio de los bonos. Si, por ejemplo, los índices, exceptuando el Nasdaq, Standard Poor's o el Dow Jones, han caído un 1 o un 2%, los bonos, los que mejor calidad crediticia tienen, han caído hasta un 9%. Y eso no es porque tengan problemas de pago los emisores de estos bonos, sino porque la curva de tipos ha cambiado. Y esta subida en Estados Unidos, pues efectivamente ha afectado muchísimo, repito, en precio a los bonos. ¿Cuánto va a subir en Estados Unidos? ¿Qué se espera? Pues se espera un 2,25% para este año y para el año que viene el 70% de los gobernadores de la Reserva Federal pues lo sitúan en el 2,50-2,75%. Por tanto, empezamos a ver ya algo que siempre se está comentando en el mercado, que son las curvas invertidas o las curvas positivas, que es que ahora mismo la rentabilidad en el 2 años del 2,50 es la misma que en el 10 años. Y por tanto, no es lógico que no exista esa capitalización en esta curva, sino que va a haber una inversión. Y esta inversión lo que nos puede estar diciendo es que los crecimientos futuros van a ser pobres. Eso es lo que nos están diciendo. Por tanto, tenemos un escenario de subida de tipos, pero con un futuro muy, muy incierto, donde a lo mejor encontramos pues, crecimientos mucho más bajos de lo esperado, ¿no? Pero en todo caso, efectivamente, la robustez de Estados Unidos es fuerte. En Europa sí que es cierto que hay una diferencia abismal porque no somos autosuficientes desde el punto de vista energético, porque tenemos una inflación disparada con un crecimiento cada vez efectivamente cada vez más bajo y el movimiento del Banco Central Europeo va a ser mínimo. ¿Qué descuenta ahora mismo el Banco Central Europeo? Pues va a descontar, o el mercado descuenta, que su tipo de depósito, que es menos 0,50, va a pasar a final de año al 0%. Y las compras de bonos que se estaban haciendo constantemente y mensualmente en su programa APP, pues va a dejar de hacerlo. ¿Cuándo? En junio. Ese es el gran cambio. Pero sin embargo, si vemos los bonos a 2 años y la rentabilidad que dan, para que veamos si han subido mucho y si van a subir mucho, podemos ver que el movimiento tampoco es tan brusco como en Estados Unidos. Me refiero a que, por ejemplo, los bonos italianos del gobierno están al 0,27 o al 0,30, que Portugal se financia todavía negativo a 2 años, que España está al 0,20. Por tanto, los movimientos no son tan bruscos. Hemos hablado que en Estados Unidos suben en 2 años al 2,5 y aquí estamos al 0,20. Por tanto, vamos a empezar a ver muchísima mayor diferencia entre Estados Unidos y Europa. ¿Qué ha pasado con los bonos en Europa? Pues si en Estados Unidos han caído casi un 9% aquellos que son de mayor calidad crediticia, en Europa un poquito menos, pero sí que es cierto que han caído hasta un 6%. Mismos niveles que han podido caer los índices bursátiles. Y pensamos que si no va a haber tantas subidas de tipos de interés en Europa, con mucho cuidado y con duraciones bajas podemos ver ahora mismo inversiones en bonos con rentabilidades por encima del 4%. Por tanto, este castigo tan espectacular que hemos tenido en este trimestre nos da puertas para buscar
posibles inversiones. ¿Cuáles son los sectores? Pues yo creo que los sectores, sin duda alguna, el de defensa, porque necesitamos, y sobre todo europeo, porque era algo que teníamos abandonado y que efectivamente, aunque hayan subido mucho desde el punto de vista de los bonos, tienen mucho interés, aunque han corrido. Ciberseguridad, tecnología, energía y con mucho análisis también los bonos financieros. En todo caso, repito, va a ser un trimestre donde todavía vamos a empezar a conocer datos macro y datos empresariales que nos van a focalizar donde tenemos que ir. Pero tenemos que mantener duraciones cortas con oportunidades para entradas por el gran castigo que han tenido los bonos, que nos dan grandes oportunidades de inversión, y manteniendo liquidez en las carteras para posibles inversiones más adelante. Y por último, sobre la inflación, bonos sobre la inflación. Nosotros en el asset allocation de las carteras lo hemos sacado, creemos que ha corrido mucho, pero también es cierto que no es fácil esa inversión en bonos sobre la inflación, porque tenemos que conocer no solamente las posibles subidas de la inflación esperadas para el futuro, sino también la duración de estos bonos. ¿Dónde vamos a invertir? ¿En el corto plazo o en el largo plazo? Porque la curva de tipos nos puede afectar en la rentabilidad que podemos conseguir vía inflación.